Actualmente es presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, autoridad administrativa que se rige según lo dispuesto por la Ley 2/2023 del 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Bueno, en primer lugar, renuevo mi agradecimiento por la invitación al Cabildo. En segundo lugar, ¿qué les voy a contar? Bueno, yo lo que voy a intentar es explicarles las tensiones ineludibles que existen entre ética y política. Es imposible evitarlo. La política, en tanto en cuanto implica una lucha por el poder, siempre tiene tensiones con la ética y con los valores éticos. En consecuencia, esa inevitabilidad nos lleva a la importancia de establecer controles. Estos controles tienen que ser internos, a través de los códigos éticos y a través del autocontrol ético por parte de los políticos y de quienes desempeñamos cargos importantes en las administraciones, pero también es fundamental, y con eso acabaré, los controles externos, es decir, el establecimiento de una serie de instituciones, de normas, de procedimientos, que de alguna forma controlen que los políticos y quienes desempeñamos cargos públicos relevantes no actuamos de cara a nuestro interés privado o no ponemos por delante el ejercicio y la lucha por el poder sobre los valores que deben regir una sociedad pacífica y justa. En consecuencia, como hay esa tensión, necesitamos instituciones y de eso voy a hablar. Lo primero que me gustaría decir es que es obvio que yo defiendo una opción que es una ética política, es decir, que la política debe regirse por una ética. Ahora bien, esta ética política debe guiarse por ese principio que Max Weber desarrolló, que es la responsabilidad. Los políticos tienen que tener convicciones y tienen que tener creencias y tienen que tener valores, pero no pueden poner los valores por encima de su responsabilidad. Si por llevar adelante mis políticas llevo a mi país a la destrucción, si por llevar adelante mis opciones ideológicas llevo a mi país al daño, estoy actuando irresponsablemente, y eso es actuar contra la ética política, de acuerdo con la teoría de Max Weber, que aquí renuevo. Y en consecuencia, hay siempre, detrás de la política, tienes siempre que estar ese deber de la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien colectivo. Y hay para ello que desarrollar toda una serie de valores entre todos los políticos que deberían ser compartidos por todos ellos y todos ellos deberían respetarlos. Si consiguiéramos eso, realmente creo que avanzaríamos enormemente. Para poder desarrollar la intervención, la ponencia que yo les presento, creo que es importante clarificar los dos conceptos, ética y política. Cuando hablamos de política, ¿de qué hablamos? ¿Qué es esto de la política? Cuando hablamos de ética, ¿de qué hablamos? ¿Qué es esto de la ética? Para llegar al concepto de ética, permítanme una pequeña reflexión. La primera es la de la existencia de lo que llamamos la moral descriptiva. Todas las personas que estamos aquí tenemos concepciones e intuiciones sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que podemos hacer y lo que no, ¿verdad? Todos. Distintas probablemente, no muy diferentes, puesto que pertenecemos a una misma sociedad, pero es verdad que todos más o menos tenemos esas concepciones e intuiciones. Las mayoritarias en una sociedad serían esa moral social que en una sociedad se promueve, se defiende, ese conjunto de ideas y concepciones, también de intuiciones sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer en Canarias, sobre lo que está bien y lo que está mal en nuestra sociedad, y eso sería lo que llamaríamos la moral descriptiva, ¿verdad? Lo que pasa es que si nos quedamos ahí, podríamos caer en eso que llamamos el relativismo, ¿verdad? Es decir, si cualquier sociedad lo que establece como bueno o malo lo aceptamos sin más, si cualquier concepción de la vida buena que tiene cada persona se acepta sin más, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no? Pues lo que yo diga, pues oiga, eso no funciona así. Entonces caemos en el relativismo. Por eso es tan importante pasar de la moral descriptiva a esto que llamamos la ética o la moral normativa, es decir, el deber ser.
un deber ser que va más allá de lo que usted cree que es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar por un tamiz, esas concepciones suyas sobre lo bueno y lo malo. Tiene que pasar por un tamiz. Yo ese tamiz lo asumo de Immanuel Kant en la idea de universalidad, de universalismo. ¿Sería bueno o malo aquello que todas las personas aceptaríamos como bueno o malo si pudiéramos deliberar, si pudiéramos hablar, si pudiéramos actuar de forma racional, respetándonos todos? Si construyéramos un sistema que nos permitiera a todos pensar racionalmente, ponernos en la piel del otro, tal vez sacaríamos unas reglas básicas comunes, que es lo que ahora llamaremos ética pública, que podría guiarnos. Pero eso no impide que cada uno siga su concepción de la vida buena, que tenga su religión, que tenga sus prioridades en la vida. Pero sí tenemos que respetar un marco común para todos, para que nos permita a cada uno de nosotros vivir nuestra propia vida y respetar la vida de los demás. Entonces, la moral normativa implica dar un salto. Es una reflexión crítica sobre la moral existente para ver si se fundan buenas razones. Si yo creo que esto está bien, me tengo que pensar racionalmente, siguiendo criterios lógicos. Pero esto que yo creo que está bien, ¿estaría bien para todos? Si en lugar de ser un hombre de clase media aquí en España fuera una mujer muy pobre en un país donde racialmente soy perseguida, ¿aceptaría esto como un principio a seguir, esta concepción? Entonces, ponerse en la piel de los otros, ver la realidad desde la perspectiva del otro, aceptar eso que llamamos la ética del cuidado, la idea de que todos somos extraordinariamente frágiles. Por mucho poder que tú tengas, la enfermedad, el dolor siempre está ahí, ¿no? Entonces, esa idea de que todos tenemos que pensar en todos y plantearnos esa opción como un criterio para defender una ética pública, una moral normativa. Consecuencia, al final, la ética que creo que podemos defender es un sistema público en el cual las normas que nos rigen son conocidas por todos y no irracionales para ninguno. En ese sentido serían universalizables, porque ninguna persona racional, con buena voluntad, que quiera vivir en paz, la rechazaría. Nadie que quiera vivir en paz la rechazaría. La verdad es que si analizamos al ser humano, y lo analizamos desde la biología, y lo analizamos incluso desde la ética de los animales, como han hecho algunos autores, nos damos cuenta que tenemos todos en común una serie de valores y obviamente, excepto los psicópatas que existen, lo normal es que todos asumamos valores como la reciprocidad. Y es algo natural. Es decir, si alguien te hace un favor, sientes la necesidad de devolvérselo. Es natural en nosotros. O la idea de la empatía, ¿no? No nos gusta ver sufrir normalmente a los demás, y menos a los nuestros. Sufrimos cuando los otros sufren. Si ustedes ponen la televisión y ven niños muriendo de hambre, niños sufriendo, ¿verdad que muchas veces las quitamos porque no podemos sufrirlo? Es decir, tenemos además una concepción de prohibir el daño arbitrario. No nos gusta ver a los demás haciendo daño, sin más. A los débiles, a la otra gente. Eso conecta con la teoría de los sentimientos morales, es decir, hay unos sentimientos morales que están ahí, que tienen que ver con intuiciones morales, es decir, oiga, yo si veo a alguien que se lanza al mar a salvar a alguien, ¿qué siento? Admiración. Pero si veo a alguien que está golpeando con el puño a un niño pequeñito, pues lo que estoy es sintiendo animadversión y probablemente intentaré hacer algo, ¿no? Entonces están ahí, esos valores y esos sentimientos están ahí y la mayoría de la humanidad lo tiene. ¿Y por qué los tenemos? Porque si analizamos la evolución humana, ustedes se darán cuenta, incluso en la ética de los animales, que los grupos que han desarrollado normas y habilidades sociales y morales son grupos que han tenido más éxito en la supervivencia. En la lucha por la supervivencia, si un grupo, un clan está unido, si apoyan mutuamente, si se quieren, si se protegen, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir que un grupo donde no existen estos valores,
Donde no hay cooperación, donde no hay empatía, lo normal es que ese grupo desaparezca. Y eso nos lo enseña la historia de la evolución. Los animales, por ejemplo, los primates o incluso los elefantes, son extraordinariamente inteligentes y cooperativos. Por ejemplo, en los primates hay algo que nos sorprende, que es su capacidad de colaboración. Hay algo que nos sorprende, como es su rechazo a la injusticia. Hay un experimento muy famoso de Frans de Waal, en el cual pone a diferentes monos ante una prueba, ¿no? Que es que a los monos que están en dos jaulas, dos bononos, les ponen en dos jaulitas separados, y la investigadora les da una piedra que ellos tienen que devolver. Cuando la devuelve, les da un trozo de pepino a cada uno, ¿no? Les da un trozo de pepino. Muy bien, cuando se produce eso, ellos van dando la piedra y comen el pepino. Pero en un determinado momento cambia. Y entonces al primero, cuando le da la piedra, le da algo que le gusta mucho más, ¿no? Que es un trozo de plátano, ¿no? Entonces el otro ve el plátano y se lo come. El que está al lado, ansioso porque le den la piedra, claro, para poder comer plátano, porque entre un pepino y un plátano, pues la diferencia de sabores. Entonces, al segundo le dan la bola, que la devuelve y le da pepino. Cuando ven ustedes la reacción de este mono, verán cómo el sentido de la injusticia. Coge y le tira el pepino a la cara a la investigadora. Entonces, dice, pero ¿qué pasa? Es un sentido de la injusticia, igual trabajo, igual salario, ¿no? Pues eso está ahí. Es decir, que hay una serie de valores y de lo que llamaríamos los pilares de la moralidad, como la reciprocidad, la empatía, la cooperación, el rechazo básico a la injusticia, que ya está en los primates y que se nos transmite probablemente genética o epigenéticamente a los seres humanos. Eso no quiere decir que tengamos un desarrollo moral completo, ni muchísimo menos, pero hay una serie de valores y pilares morales que los recibimos de alguna forma genéticamente. ¿Por qué? Porque son los que nos han permitido sobrevivir. Sin ellos no estaríamos aquí. Si los seres humanos no hubiéramos sido capaces de cooperar, si no hubiéramos tenido a nuestras madres dispuestas a sacrificios enormes durante esas épocas de la historia de la humanidad para poder cuidar a los niños en circunstancias tan difíciles, pues no hubiéramos llegado aquí, ¿no? Entonces, esta es un poco la explicación de que existen una serie de pilares que ya recibimos de alguna forma genéticamente. Lo que pasa es que luego, obviamente, hay que desarrollarlos. Y este desarrollo solo puede hacerse ¿cómo? Pues a través de la reflexión, a través de la deliberación, y eso es lo que llamamos la ética pública. La ética pública al final sería ese patrón moral común, que tiene un carácter universal y generalizable, porque nos permite a cada uno seguir nuestro modelo de vida buena y al mismo tiempo cooperar y vivir juntos. Y ese patrón moral, sería lo que es bueno o malo para todos, todo aquello que todos deberíamos aceptar, porque es muy básico, no es una ética muy desarrollada, pero sí es ese patrón moral básico que todos deberíamos aceptar. Y esto es, históricamente, lo hemos configurado a través de ¿qué? De unos principios universales fundados esencialmente en la idea de la dignidad humana. Los derechos humanos, ¿qué son? Pues en gran medida es ese patrón moral básico que deberíamos respetar todos, porque nos permitiría, como decía Kant, la paz perpetua, nos permitiría una convivencia entre todas las naciones y entre todos los seres humanos pacífica y mutuamente positiva. A partir de ahí es cierto que nuestras sociedades, y por eso es tan importante la defensa de nuestras sociedades democráticas, lo que hemos hecho es constitucionalizar esos derechos fundamentales. Los hemos constitucionalizado y eso, claro, nos da unas garantías de que esos derechos esenciales de alguna forma son respetados por el sistema jurídico, por las normas, y de alguna forma configuran el marco normativo fundamental en la pirámide kelseniana, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, es verdad que ya vienen las exigencias específicas. A partir de ahí, luego yo, si soy abogado, tengo unas obligaciones profesionales. Soy profesor, tengo otras obligaciones. ¿Y los políticos? ¿Los políticos no tienen que tener una ética? Pues también.
Y como todos deben respetar el ¿qué? La ética pública, y deben respetar el marco constitucional, como todos los ciudadanos, pero luego tienen una ética específica que tiene que ver con su rol de liderazgo, con su responsabilidad de liderazgo. Y a eso vamos ahora. Entonces, la ética pública exige esto: buenas razones, coherencia, lógica, sistematicidad, y con ello lo que conseguiríamos, si respetamos esta ética pública, no solo poniéndola en las normas, sino aplicándola en la práctica, lo que conseguiremos es una sociedad donde el daño al prójimo se minimiza, se reconoce a todos la igualdad y se busca el bienestar y la paz. Esa es la idea que les planteaba. Volveremos ahora sobre este tema, sobre las tensiones entre ética y política, pero antes, ¿qué es la política? ¿No? ¿Qué es la política? Bueno, la política, me voy a centrar en dos ideas clave de todo esto que les pongo aquí. La primera es, les voy a dar una definición que llamamos realista. No me hable usted de ética, no me hable usted de nada. ¿Qué es la política en realidad? En la vida real. Bueno, les doy una definición: acciones e interacciones para alcanzar, mantener y expandir el poder. Esencialmente el poder político. En la política se lucha por alcanzar el poder político, es decir, el poder en las instituciones, que son las que te permiten hacer políticas públicas y desarrollar un programa, ¿no? Entonces eso es la política: acciones para alcanzar ese poder, para mantenerlo, para expandirlo, ese poder político. Es verdad que algunos dirán, desde el feminismo obviamente te dicen, bueno, no solo la política está en el poder político, está también en las relaciones de género, está en las relaciones sociales, sí. Pero ahora nos vamos a centrar en esta visión de la política como lucha por el poder político, ¿vale? ¿Y quiénes son los políticos? Hombre, en una democracia políticos somos todos. Políticos somos todos, votamos, ¿no? Y hay la política no es solo controlar las instituciones, también influir, también incidir, también ser oído. La sociedad civil, los sindicatos, las patronales, pues hacen política, claro. Pero esencialmente nosotros nos vamos a centrar en aquellas personas que ocupan poder político, es decir, que ocupan un rol, un papel en los parlamentos, en los partidos políticos, en los gobiernos, ¿vale? Para nosotros esos son los políticos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, definición de la política: acciones e interacciones para alcanzar, mantener y expandir el poder político. Y además de esto, pues los actores políticos son estas personas que ocupan estos roles específicos en las instituciones políticas, ¿vale? Pero claro, esta definición de la política, no me dirán ustedes que no les deja insatisfechos. A mí me deja insatisfecho, ¿no? Porque parece olvidar que la política cumple una función social. Necesitamos la política, sin lugar a dudas. Necesitamos la política para regular las acciones sociales y la interacción social. Sin ello, ¿qué tendríamos si no existiera la política? Pues tendríamos el caos, ¿no? La violencia, probablemente, la anarquía violenta, ¿no? Entonces necesitamos la política para desarrollar esta labor esencial en nuestras comunidades de garantizar la convivencia y la interacción social. Es una función social, pero es una función social que cumple un fin. ¿Y cuál es el fin último? El bien común. Si de la política quitamos el bien común, como diría San Agustín, ¿qué queda? Pues decía San Agustín, si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten los gobiernos sino en bandas de ladrones? ¿Y qué serían las bandas de ladrones sino gobiernos en pequeño? Uno imagina la mafia en Italia, pues un gobierno en pequeño, intenta controlar un territorio, lucha por el poder, o las bandas de narcotraficantes en México, son gobiernos en pequeño. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una banda de narcotraficantes mexicano de un gobierno? Se entiende que el gobierno busca el bien común, busca el bien de todos y se preocupa por el bien común. Obviamente a veces se equivoca, nos equivocamos desde los gobiernos, sí, claro, y a veces pues no cumples con las expectativas, pero un gobierno siempre tiene que buscar el bien común. En consecuencia, esto ha estado así en la historia de la humanidad desde siempre, desde que hay civilizaciones. La idea de que los gobiernos deben servir a la ciudadanía y no servirse de ella, de que nosotros somos los amos y no los esclavos del gobierno.
Está presente en la historia de la humanidad y está en el concepto, una milenaria noción china de mandato celestial, o en el concepto de Raja Dharma en la tradición india. Es decir, que existe esa idea de que la política implicará lucha por el poder, pero para el bien común. Entonces tenemos gente que tiene distintas concepciones de lo que sería el bien común. Es evidente que luchan por el poder para llevar adelante esas concepciones del bien común, pero si usted está en política para enriquecerse, está usted traicionando la esencia de la política. Está convirtiendo la lucha por el poder para poder usted enriquecerse, para poder usted desarrollar su enriquecimiento personal, su enaltecimiento de su ego, pero no está usted para servir bien común, está traicionando la esencia de la política. ¿Vale? Entonces, me salto esto. La verdad es que hay tensiones éticas en la acción política constantes, porque sí hay lucha por el poder, pero yo creo en mis ideales, tengo una visión de cómo debe ser las Islas Canarias o cómo debe ser España, y quiero llevarla adelante, y para eso necesito poder, ¿no? Para eso necesito poder. Pero ¿hasta dónde llego en la lucha por el poder? ¿Qué me salto? ¿Hasta dónde llego? Y esas tensiones se dan constantemente. Los que están en política, los que estáis en política lo sabéis. Tenemos tensiones en lo que llamamos la ética del proceso. En la política hay que debatir, hay elecciones, hay comunicación política. Y entonces nos encontramos con que puedo mentir, hasta dónde llego con las noticias falsas, puedo manipular elecciones porque yo tengo unos ideales tan buenos y los otros son tan malos que yo no puedo perder las elecciones, ¿no? O en los debates puedo usar la vida privada de mis adversarios. Hoy en día no podemos olvidar que se ha pasado en esto que se llama la revolución digital, se ha pasado a que lo que antes era la región trasera de la vida política, la vida privada de los políticos, ya no existe prácticamente, ya no existe. La capacidad de las nuevas tecnologías, las redes sociales, hacen que un político esté constantemente sometido a control. Una sonrisa durante unas inundaciones le hicieron perder a un candidato de la democracia cristiana en Alemania unas elecciones. Simplemente una sonrisa, una foto. Alguien puede sonreír en un determinado momento, incluso frente a unas inundaciones, porque le dicen algo gracioso, pero eso le hizo perder. Estamos constantemente sometidos a ese control. Entonces, claro, tú puedes abusar de eso, usar de eso. Es una autofagia, es una lucha que destruye mutuamente a los adversarios, pero está ahí. ¿Hasta dónde llegamos? En las políticas públicas, nuevamente, tenemos unos debates éticos muy potentes, muy importantes, ¿no? Tenemos que hacer leyes, tenemos que desarrollar políticas sanitarias, políticas educativas, políticas de medio ambiente. Hay que desarrollarlas, pero claro, cuando tú desarrollas esas políticas hay debates interesantísimos hoy en día. Uno es el de la tecnocracia. Mire usted, si hay criterios técnicos para seguir una determinada política, sigamos los criterios técnicos. ¿Por qué vamos a dejar que los políticos pongan sus sucias manos en las políticas? Pero entonces, ¿quién nos gobierna? ¿No? Los tecnócratas. Eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque al final los tecnócratas también tienen intereses y también les interesará el poder si acceden a él. Otro elemento es el utilitarismo. Tenemos sociedades cada vez éticamente más utilitaristas y el utilitarismo se basa en un principio, es que hay que buscar siempre el mayor bien para el mayor número. Cuando yo desarrollo una política, tengo que ver a cuántos beneficio y a cuántos perjudico, ¿no? Y tengo que tomar aquella que produce mayor beneficio para el mayor número. Pero ¿hasta dónde llega el sacrificio de las minorías? Lo hemos visto en la COVID. ¿Hasta dónde llego? Para que la economía funcione, ¿cuántos tienen que morir? ¿Y si es su padre? ¿Y si es su madre? Es un debate que está ahí. O el debate sobre el papel de la inteligencia artificial hoy en día. No voy a desarrollar esto porque nos daría para otras muchas conferencias, pero es verdad que la inteligencia artificial puede ayudarnos a elegir las mejores políticas en términos utilitaristas. Pero si le dejamos seguir, al final nos gobernará.
porque es mejor que nosotros, está trabajando continuamente, tiene millones de datos y puede decidir mejor que nosotros, a lo mejor, las políticas públicas desde esta perspectiva utilitarista a seguir. Pero ¿y la dignidad humana y la capacidad nuestra de definir nuestro propio destino? Eso desaparecería. Entonces, ven, hay debates muy profundos en ese ámbito. Y en la lucha por el poder, ya que les voy a decir, en la lucha exacta por el poder, un tema clave es el clientelismo. Clientelismo consiste en dar privilegios, en dar ventajas a aquellos que nos votan y conseguir que nos voten a base de comprar sus privilegios. Si me votas, te doy un trabajo. Si me votas, te voy a dar la posibilidad de acceder a una sanidad especial para ti. Si me votas, entonces el clientelismo es parte de la vida política, sobre todo de la mala vida política, pero está ahí. Y es una tensión que todos los políticos pues tienen, ¿no? Yo me acuerdo de un alcalde en un curso que yo estaba hablando de la importancia de una administración pública imparcial, objetiva, seleccionada por mérito, y hablaba de los principios de mérito y capacidad, y él me miraba y veía que se sonreía. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué te sonríes? Dice, no, es que los principios de mérito y capacidad están muy bien, pero en mi pueblo hay un principio más importante. Digo, ¿y cuál es? Dice, primero los del pueblo. Digo, vale. Entonces, clientelismo, ¿no? Está ahí siempre, ¿no? Es una tensión que hay que controlar, el abuso del poder, cómo no, los conflictos de interés que son constantes, ¿no? Es decir, yo como ministro puedo dar contratos a una empresa de mi hermana, de mi mujer, pues evidentemente no, los conflictos de intereses están ahí. Pero los conflictos de intereses son enormemente amplios y no solo están los conflictos de intereses reales, sino están los aparentes. Yo puedo ser la persona más honesta del mundo, pero si la apariencia es que estoy actuando para beneficiar a un amigo, una familia, un familiar, etcétera, eso me afecta, ¿no? Entonces, es un ámbito donde la tensión es permanente porque los políticos, quieran o no, tienen que hacer tratos y tienen que distribuir favores. Eso es parte de la vida política, pero tienen que controlarlo éticamente también, y hay otro ámbito de tensión enorme. Y finalmente, un ámbito de tensión que sobre todo en los niveles del Estado son fundamentales, es lo que llamamos todo el tema de las manos sucias, ¿no? Que es aquellas situaciones donde puede ser correcto ensuciarse las manos éticamente. Ejemplo, temas de terrorismo o de ataques enemigos. Todos vimos como una persona, un presidente, yo creo, honesto, como Barack Obama, observaba cómo se asesinaba a Bin Laden por un comando de las fuerzas de élite de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Cómo se habría gestionado eso? Si tenemos un caso de terrorismo, ¿hasta dónde se puede llegar en la guerra sucia? Esos son debates muy complejos, ¿no? Que están ahí y que nos llevan muchas veces a que hay políticos que se ensucian las manos. ¿Y lo hacen por qué? Por el bien común, es su visión. Prefiero que me lleven a la cárcel o caer o quedar mal antes de que estos terroristas queden vivos. Y eso está ahí. Entonces, es constante, las tensiones son constantes en la vida política. Por eso, y ya con esto voy a lo que me lleva finalmente, por eso es tan importante establecer regulaciones, controles, para que los políticos actúen de acuerdo con una ética, ¿verdad? Controlarles con lo que llamamos instituciones, reglas del juego, que permitan que estos políticos sean controlados, que se autocontrolen y que sean controlados. Y en España hemos visto diferentes normas. Del 84 al 97 elaboramos las primeras normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses, que eran vinculadas más a los funcionarios en general, pero que también aplicaban a los políticos. Pero en 2005 ya se elabora el primer código ético de buen gobierno para miembros del gobierno y altos cargos, que no fue nunca efectivamente aplicado. En 2013, con el caso Bárcenas y otros casos, pues surgen numerosas medidas anticorrupción. Aquí en España las medidas anticorrupción vienen siempre con escándalos.
hay escándalos, medidas anticorrupción. También la presión europea influye cada vez más, pero la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En 2015 hubo muchas normas muy importantes, hubo una modificación del Código Penal, hubo modificaciones de la ley del Tribunal de Cuentas para el control de los partidos políticos, la financiación de los partidos políticos, el Estatuto del Alto Cargo, con la regulación de las puertas giratorias, y luego en 2020-2021 el nuevo Código de Conducta Parlamentario, el cuarto plan de acción, el cuarto plan de gobierno abierto, con una enorme cantidad de medidas, en fin. Hemos tenido respuestas, pero si ustedes van viendo, las respuestas son fragmentarias, vinculadas normalmente a escándalos, no hay una visión holística, global, y luego muchas cosas se incumplen. Ponemos las normas, pero las cumplimos. Bueno, esa es la pregunta. Entonces, claro, ejemplo de debilidades del sistema de control, pues tenemos un Consejo de Transparencia, tenemos consejos sin capacidades sancionadoras efectivas, lo cual hace muy difícil aplicar, como muy bien nos han contado nuestros compañeros anteriormente, con recursos insuficientes en las plantillas normalmente. Tenemos una oficina de conflictos de intereses del Estado que no tiene verdadera autonomía, porque no deja de ser una dirección general dentro del Ministerio. Las verificaciones de las declaraciones pues solo se hacen tras denuncia. En general, 730 altos cargos a lo largo de muchos años, solo 7 casos abiertos contra altos funcionarios por incumplimiento de la normativa de conflicto de intereses, 0 ceses, ¿no? Es decir que, y si vemos los parlamentarios, en el Parlamento el código ético creado se puede incumplir sin que pase nada. No hay ninguna sanción por incumplimiento del código ético para los parlamentarios. 207 diputados incumplieron la obligación de publicar su agenda institucional, pues no ha pasado nada. En fin, ¿todo esto a dónde nos lleva? ¿Qué creen que ve la ciudadanía en todo esto? ¿Crea confianza en nuestras instituciones? Pues yo creo que no. Y un ejemplo es esto, partidos políticos. ¿Cuánta gente confía en los partidos políticos? Arriba, perdón que no se ve bien, bueno. Arriba la más negra es España y la otra, la azul, es la Unión Europea. La pérdida de confianza en los partidos políticos es brutal. Es que apenas el 6% confía en los partidos políticos en España. Eso es tremendo, ¿no? Porque los partidos políticos son, al fin y al cabo, quienes seleccionan a las personas que nos van a gobernar. Ya no confiamos en ellos. Bueno, podríamos hablar mucho de la ética dentro de los partidos políticos, no me corresponde ahora, pero también hay problemas enormes, ¿no?, en la gestión de la ética dentro de los partidos políticos, sus comités de ética, sus códigos éticos. Confianza en los parlamentos, fíjense, en la línea azul España, la bajada de confianza, sobre todo a partir de la crisis económica, a partir de la gran recesión, pero después no tiramos para arriba. Y con respecto a confianza en el gobierno, pues también bajada enorme, hubo una pequeña subida, una subida importante con la moción de censura, pero después otra vez, bajada enorme de la confianza en el gobierno. No confiamos en las instituciones democráticas y eso es un problema. ¿Y tiene que ver con qué? Pues porque hay muchas tensiones entre ética y política y muchas veces, como estamos viendo, la política, la lucha por el poder, ¿qué es lo que hace? Pues vence a la ética y minimiza la ética. Bueno, en consecuencia tenemos control formal sin contenido real, como se puede ver aquí. Mucho control formal, pero no hay contenido real muchas veces, capacidad sancionadora. Vemos constantemente abusos de poder y escándalos constantes. Muchos más ficticios que reales, no lo sé, pero para los ciudadanos y ciudadanas los escándalos están ahí. Sensación de manipulación y promesas rotas, desconfianza ciudadana creciente y al final deslegitimación democrática. Y este es el gran reto que tenemos y por eso necesitamos instituciones muy sólidas que debemos desarrollar y crear y avanzar en ellas. Y voy a acabar con una breve reflexión sobre qué se puede hacer y qué se está haciendo en la lucha contra la corrupción. Obviamente, si me dicen cuál sería el mejor ejemplo, el mayor ejemplo de
incumplimiento de la ética por parte de un político, te diría la corrupción, esencialmente, ¿no? La corrupción porque es el momento en el que un político pone por delante su interés personal sobre su obligación de servir el interés general, ¿no? En sus diferentes dimensiones, y en consecuencia eso es el ejemplo más típico de incumplimiento de la ética pública y de la ética política, ¿no? La corrupción tiene muchas diferentes definiciones. Me vais a permitir una breve definición de corrupción. Decimos que la corrupción implica el abuso del poder fiduciariamente entregado, el poder que se entrega para que lo uses para el bien común, para beneficio privado. Cuando alguien abusa del poder que le damos de ministro, de secretario de Estado, de consejero, de lo que sea, y lo usa para beneficio privado en lugar de para el bien común, está actuando de forma corrupta. Y ahí no solo son incumplimientos legales, sino también son muy importantes los incumplimientos morales. Para la ciudadanía, corrupción no es solo prevaricación o cohecho. Para la ciudadanía, a veces la corrupción es también la mentira. La corrupción también es el abuso de tu poder, el abuso de tus funciones, tu incapacidad para controlarte y no insultar a los demás, ¿no? Todo ese tipo de cosas la ciudadanía las ve como corruptas en general, ¿no? Entonces la corrupción es muy amplia, ¿no? Hay una diferencia entre corrupción política y administrativa en España, y es curioso. En general en España los datos nos dicen que aproximadamente solo el 2% de las personas reconocen que alguna vez se les ha pedido un soborno. Sobre todo en el sector público está en torno al 2%. Son cifras muy cercanas a las de los escandinavos, de las mejores del mundo. O sea, que tenemos una administración pública que no pide sobornos. Y eso es un avance importantísimo, cosa que no se da en otros países, ¿no? Si te vas a ciertos países de América Latina, el 50% de la gente dice que le han pedido un soborno en el último año. Aquí están en el 2%. Sin embargo, la corrupción política es vista como extraordinariamente elevada. 90% de la ciudadanía española, todavía el año pasado, 89%, 90% más o menos, creía que en España la corrupción estaba muy extendida, muy o bastante extendida. 90%, 9 de cada 10. Pero no en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo se acusa de otras cosas, de falta de eficacia, de falta de entrega, de falta de una ética de servicio, de falta de una ética del cuidado, pero no de corrupción en sentido estricto, ¿no? Y luego la corrupción también existe en el mundo empresarial. Nosotros nos preocupamos mucho de la corrupción pública, pero en el mundo empresarial hay mucha corrupción también. No solo que para que haya corrupción pública necesitamos a alguien que pague, muchas veces, sino también que los propios empresarios se corrompen entre ellos. Hay cohechos y hay manipulaciones entre ellos. Pero bueno, ese es un tema distinto. Pero sí es cierto que también llamamos corrupción no solo a la corrupción ilegal, sino a la corrupción legal. Alguien puede ser corrupto cumpliendo todas las leyes, prácticamente. El ejemplo normalmente puede estar en que tú modificas el Código Penal para que algo que era corrupto deje de serlo. Eso lo hizo Berlusconi. Consiguió modificar la ley y entonces cuando le fueron a condenar dijo, ya no es delito, entonces salió libre. Bueno, pero también corrupción es, por ejemplo, la captura de políticas. Si un grupo de interés muy poderoso, por financiarte tu campaña, por financiar al partido, consigue que tú desarrolles una política que sabes que no es buena para tu país, ¿es eso corrupto o no? Es obvio que sí. Los grandes grupos de interés pueden capturar políticas. En Estados Unidos lo estamos viendo constantemente, ¿no? Tienen constantes shooting, constantes asesinatos por gente más o menos loca, en escuelas, en colegios, constantemente, y no son capaces de establecer normas para prohibir el uso de las armas y la compra de armas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de interés que es la Asociación Nacional del Rifle y los grandes productores de armamento que tienen capturados a los parlamentarios como a través de la financiación de sus campañas. Entonces ellos pues hacen lo que quienes les pagan les dicen, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos de captura de políticas y por eso es tan importante controlar
el controlar los grupos de interés y controlar la acción de los grupos de interés, sobre todo los grupos más poderosos, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos ejemplos. Entonces, ¿qué se puede hacer para luchar contra la corrupción? Bueno, tradicionalmente siempre pensamos que la clave de la lucha contra la corrupción está en tener esto que llamamos una visión holística. Es decir, tú no puedes luchar contra la corrupción centrándote en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo. Tú tienes que luchar contra la corrupción considerando también el Poder Judicial, porque hay muchas reformas importantes, el Parlamento, pero también las empresas, pero también la sociedad civil y los partidos políticos, fundamental. Todos son pilares del sistema y todos ellos deben intervenir en la lucha contra la corrupción y para todos ellos debe haber regulaciones en la lucha contra la corrupción. Entonces, el enfoque holístico es fundamental. Prevención y persecución más un enfoque holístico es lo que tradicionalmente se viene señalando en las instituciones internacionales que es el camino a seguir. Si ustedes leen lo que nos dice el Greco, si leen lo que dice la OCDE, la Unión Europea, todos nos vienen diciendo eso. Tengan una visión holística con todos los pilares del sistema, consideren acciones para los partidos políticos, para las empresas, para los órganos de control, para el Poder Legislativo, para el Ejecutivo, para el Judicial y tengan medidas preventivas y medidas represivas. Código Penal, mayor poder para la UDEF o para la AUCO, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que les voy a presentar. Bueno, en la medida en que me corresponde una parte del mismo, pues puedo estar orgulloso de que haya surgido otra cosa si vamos a ser capaces de aprobarlo y si vamos a ser capaces de implementarlo como siempre en España, ¿no? Pero en el diseño sí ha habido esa idea, ¿no?, más o menos de tener una visión holística. La verdad es que hay 30 medidas y 5 líneas esenciales que les quiero exponer. ¿Y por qué les expongo esto? Porque, repito, es fundamental para poder conseguir controlar la acción política y la acción de nuestros políticos y de nuestros altos cargos. Es necesario desarrollar instituciones. Y nuestro sistema tiene muchas debilidades. Tenemos muchas debilidades. Yo podría estar aquí horas hablando de las debilidades que tenemos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se ha propuesto. En primer lugar, hay medidas vinculadas a la prevención. La idea es reducir las posibilidades de que surja corrupción antes de que surja, ¿no? Para eso es muy importante tener mapas de riesgo, controles preventivos de los que ahora hablaremos. Sin lugar a dudas, creo que es esencial, que es la parte que me corresponde, la protección al informante. Y ahora, cuando acabe, me someto a sus preguntas sobre mi institución. Por favor, háganme algunas preguntas, que estaré encantado de contarles cuál es la situación y cómo lo vemos. Es decir, que quienes denuncian irregularidades deben ser protegidos, porque si no, nadie denuncia irregularidades. Y nadie mejor que quien está dentro para conocer las cosas que no funcionan, las irregularidades en nuestras organizaciones. Luego hay una parte fundamental de investigación y sanción. Hay que reforzar las competencias judiciales y fiscales. Es muy importante la recuperación de los activos. Es decir, una razón para no corromperte puede ser simple y llanamente que si te pillan vas a perder. Vas a ir a la cárcel y encima te van a recuperar todo lo que has robado. Entonces es fundamental devolver los fondos obtenidos ilícitamente. Y finalmente es necesario desarrollar una cultura anticorrupción, promover la integridad en toda la sociedad. Desde la perspectiva de la prevención, quizás hayan oído ustedes hablar de la creación de una agencia independiente de integridad pública. La idea fundamental es que en España, yo antes de dedicarme antes de aceptar este nombramiento y de superar el voto en el Congreso para que me aprobaran ser presidente de esta autoridad, pues como catedrático pues me he dedicado a investigar sobre corrupción, pero luego he estado presente en la Unión Europea, en el European Network Against Corruption, como representante de España, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a muchas de las reuniones de la Unión Europea, etcétera, lo que me encontraba, que nosotros de España íbamos 6 o 7, mientras de otras, de Italia iba 1, ¿no?, o de Francia iban 2. ¿Y por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de organizaciones dedicadas a la Agencia de Transparencia,
la Oficina de Conflicto de Intereses, ahora la mía, la OIRESCOM para la contratación, la SENECA para los fondos europeos, 5 o 6, que lo dejo aquí. Es necesario unificar y coordinar todas estas instituciones, ¿no? Y en Italia hay una gran institución, la Agencia Italiana Anticorrupción, la Agencia Nacional Anticorrupción, que es muy potente. En Francia esencialmente son 2. Bueno, yo creo que esta es la idea, intentar unificar en este gran órgano la prevención de la corrupción, introduciendo ahí, en la medida, bueno, casi seguro, a mi autoridad independiente, a la Oficina de Conflictos de Intereses y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y ya veremos si OIRESCOM y alguna otra se incorporan también para prevenir, supervisar y perseguir la corrupción desde esta perspectiva, ¿no? Entonces esa es la idea, para que lo conozcan por dónde va. Otra cosa es que pueda salir o no en este contexto político. Luego, la necesidad de elaborar mapas de riesgos de integridad. Es fundamental extender el uso a todos los fondos públicos de la evaluación de riesgos. Saben ustedes que para los fondos Next Generation hemos tenido que hacer las evaluaciones de riesgo, pero hay que hacerlo para todos los fondos. Los Next Generation, los de cohesión, y para todos los fondos hay que hacer buenas evaluaciones de riesgo, donde hay riesgos de corrupción, ¿no? O riesgos de fraude. Luego está la Ley de Administración Abierta del Estado, que ustedes conocen muy bien, que también, bueno, va vinculada a todo el concepto de gobierno abierto, con lo cual hay mucho de transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad. La idea es desarrollar todo este conjunto de medidas. Yo participé en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la ley de transparencia, que al final no pasó, pero sí es verdad que había ahí cosas evidentes. Una de ellas es que el Consejo de Transparencia necesita tener sanciones, multas coercitivas, porque eso es fundamental, eso sí va en la ley. Sí se han modificado algunos elementos de la normativa de conflictos de intereses, etcétera. Es necesario modificar y actualizar esta ley en publicidad activa, en tantos y tantos temas. Y luego la idea es la plataforma de contratación debe ser transformada, y debe ser transformada para que nos ayude a prevenir y luchar contra la corrupción. En Europa ya hay ejemplos interesantísimos de cómo se está trabajando en este tema. En Francia, en Italia, los desarrollos en el control de la contratación gracias a la inteligencia artificial y a los big data son verdaderamente fascinantes y se ha avanzado muchísimo, y en ese sentido tenemos que trabajar también para introducir todos estos instrumentos y mecanismos en el control de la contratación. Luego es muy importante controlar más seriamente a los altos cargos y a los grupos de interés. La idea de los exámenes patrimoniales ampliados implica que a los altos cargos de repente puede que la Oficina de Conflictos de Intereses o esta gran autoridad de prevención de la corrupción pues haga controles aleatorios de cómo hemos incrementado o no nuestro patrimonio, de nuestros ingresos, etcétera, ¿no? Además del examen final que se hace siempre cuando sales del cargo, ¿no? Sobre todo cuando haya indicios de enriquecimiento injustificado, es fundamental elaborar estos controles patrimoniales ampliados, ¿no? Si se hubiera hecho esto, tal vez se hubieran evitado algunos casos recientes, ¿no? Y luego la regulación de los lobbies es fundamental. La ley lleva ahí tantos años, ya estaba a punto de salir, no sé qué pasará ahora tras últimas decisiones de Junts per Catalunya, pero bueno, la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés está ya muy avanzada. La idea es que todos los grupos de interés tienen que registrarse obligatoriamente, que tienen que informarte con quién se reúnen, de quién reciben los fondos, y sobre todo la idea de crear eso que llamamos la huella legislativa, que podamos saber desde que se elabora el primer anteproyecto hasta que se aprueba la ley, cómo va cambiando en función de con quién se reúnen nuestros representantes políticos y administrativos. Y eso es importante, ver la huella legislativa, porque a partir de ahí a lo mejor te das cuenta de que tras una reunión con el banco no sé qué, de repente una norma cambia y antes una sanción que se iba a poner ya no se pone, y dices, hombre, pues, ¿por qué será esto? Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Luego, en protección del informante, que es la parte que me corresponde a mí, nosotros tenemos
unos canales de denuncia internos y los canales de denuncia externos, ¿no? Aparte de la denuncia pública. Los canales de denuncia, la idea es intentar mejorarlos, garantizar que se cumplen. Más del 50% de los municipios en España no tienen canal interno, ¿no? Y en parte entiendo que en municipios de 120 habitantes, que no tienen casi ni secretario de ayuntamiento, tener encima un canal interno y tener un responsable del canal interno, pues es complicado. Entonces, lo ideal quizás es que, bueno, y por ahí van intentos de modificación de la norma, que solo municipios de más de 5.000 habitantes tuvieran, ¿eh?, estos canales, pero bueno, por ahora saben que todos los municipios tienen que tener estos canales y es fundamental ahí establecer sistemas de cooperación con los cabildos, con las diputaciones para gestionar esto, ¿no? Entonces, la idea también es garantizar la independencia de quienes gestionan los canales, ¿eh?, y darles protección. Quien es el responsable del canal tiene que estar tan protegido como un informante, o más. Y eso creo que es fundamental y tenemos que asegurarlo, ¿no? Luego, las garantías contra represalias. Una de las cosas con las que me he encontrado cuando llegas a dirigir esta organización es que si usted denuncia, y nosotros no olvidemos que la ley regula el sector público y el sector privado. Nosotros ahora mismo les puedo decir que tenemos más denuncias del sector privado que del sector público en este momento, ¿no? Pero en una empresa denuncias, te despiden inmediatamente. ¿Qué podemos hacer desde la autoridad independiente? Pues reconocerle que es protegido y poco más. Es decir, bueno, cuando usted llegue el juicio en el juzgado de lo social dentro de 2 años, gracias a esta protección, usted le dirán que el despido era nulo, y le pagarán los salarios de tramitación y tal, pero claro, durante 2 años usted de qué vive, ¿no? Entonces, nosotros, yo desde el principio, y hay una petición de modificación de la norma que ha elaborado el Ministerio y que, a ver, es entre las muchas cosas que hay que introducir en la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, si algún día sale, es que podamos anular las represalias, podamos establecer mecanismos cautelarísimos. Usted ha echado a esta persona por una denuncia, anular. O incluso establecer indemnizaciones. Podríamos establecer indemnizaciones si usted persigue a esta persona. Esta persona ha denunciado de buena fe. Esta persona trabaja con usted. Esta persona ha denunciado hechos del artículo 2 de la Ley 223, pues tiene derecho a la protección. Pues no le represalie. Puede que usted esté muy enfadado, puede que no le guste, pero usted no le puede hacer represalias. Y si le hace represalias, pues a lo mejor lo que le vamos a poner es una indemnización. Usted le va a pagar a esta persona una cantidad por los daños materiales y morales, ¿no? Entonces, eso son cosas que tenemos previstas para modificar la Ley 223, además de protegerla, de extender la protección no a 2 años, sino a 5 años al menos, ¿no? Y luego, la protección de enjuiciamiento criminal. Esto es un error enorme de la ley. Resulta que si usted denuncia directamente ante la Fiscalía o ante el juzgado, no está protegido. Si va por el canal interno, sí, o por el canal externo, pero si denuncia ante el juzgado no está protegido, lo cual es tremendo, ¿no? Y eso hay que modificarlo. También pedimos la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, está en el Congreso, pero también a través de la modificación de la ley 223 en el marco de la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción. Y luego el régimen sancionador, que bueno, está ahí, y tenemos la posibilidad de poner sanciones altísimas. Ya, otra cosa es que tengamos la capacidad, pero vamos, las posibilidades son enormes. Podemos poner hasta 300.000 euros de multa a un alcalde que desarrolle una actividad de represalia contra un funcionario. Podemos poner 1 millón a personas jurídicas, y eso, claro, supongo que introduce mecanismos de control y de autocontrol, pero vamos a intentar reforzar el régimen sancionador a través de mecanismos también de automatización y de control más explícito. Bueno, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aproximadamente 35.000 empresas que están bajo nuestro control. Tendríamos que controlar prácticamente de esas 35.000 empresas que tienen un responsable
del sistema y que tiene un sistema, un canal interno adecuado, claro. Eso es una labor brutal. Pero es verdad que si tuviéramos capacidad de investigación, podríamos poner muchas sanciones y obligaríamos a todas las empresas a tener canales internos, no solo al sector público, sino también al sector privado. Luego, el eje tercero, ya voy acabando, es la investigación y sanción. Desde luego, la idea es crear secciones especializadas en los nuevos tribunales de instancia que se crean como consecuencia de la reforma de la Ley de Justicia. Tendremos secciones anticorrupción en tribunales de instancia con jueces especializados. Esto será un salto importantísimo. Y también la Fiscalía se va a reforzar con más medios y personal para las fiscalías anticorrupción, porque son dos. Tenemos la Fiscalía Anticorrupción tradicional y ahora tenemos una Fiscalía Anticorrupción para delitos contra la administración pública. La idea es que haya una fiscalía para delitos más graves y otra para delitos más leves, de tipo corrupción, ¿no? Y luego la instrucción. La idea es que los fiscales instruyan los procesos penales, que dirijan las investigaciones. Eso evidentemente genera tensiones porque necesitamos reforzar la independencia y la autonomía del fiscal general del Estado, de la Fiscalía General. La idea es reforzar la autonomía y la independencia de la Fiscalía General. No puede recibir instrucciones, no puede tener relaciones con el gobierno si no son transparentes, etcétera. Bueno, hay ideas bastante claras al respecto. Es verdad que cuando instruyen los fiscales todo va mucho más rápido. Yo trabajo directamente, en el piso de abajo mío está la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea va a una velocidad extraordinaria, mientras los casos españoles van a un nivel mucho más lento. Entonces, tener fiscales que instruyen genera mucha más rapidez. Y luego se duplicarán los plazos de prescripción para los delitos de cohecho y malversación, y a las causas contra cargos públicos se les dará carácter preferente. Luego, fundamental el control de las empresas corruptoras. Hay que endurecer las sanciones. Es verdad que ahora existen ya sanciones. Todos los que conocéis bien la normativa de contratos sabéis que hay sanciones, pero que no se aplican prácticamente. Pero ahora la idea es establecer multas proporcionales a los ingresos anuales. Esto lo tienen los franceses, se lo han puesto a Apple en temas de protección de datos y fue tremendo. Ya veremos cómo acaba, porque creo que le pusieron más de 2.000 millones de multa. Pero, bueno, tener multas en función de los ingresos o, desde luego, del beneficio ilícito es fundamental. Una inhabilitación obligatoria, y para eso lo que está previsto son las listas negras automatizadas. Usted ha intervenido en un caso de corrupción, usted ha actuado corruptamente, entra en la lista negra y automáticamente usted no va a poder contratar. Entonces, esta exclusión automática será importante. Y luego desarrollar todos los temas de compliance en el sector privado. Es decir, ahora mismo las empresas pueden desarrollar y desarrollan sistemas de cumplimiento, de compliance, para evitar la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Pero es voluntario, en principio, ¿no? La idea es hacerlo más obligatorio, y lo ideal sería que la Agencia de Prevención de la Corrupción controlara el compliance de las empresas privadas, como se hace en Francia. La Agencia Anticorrupción controla que todas las empresas tienen un sistema de compliance con todos los requisitos establecidos en la norma: códigos éticos, evaluación de riesgos, canales internos, protección a los informantes, etc. Y luego hay que mejorar, lógicamente, también lo que llamamos la información sobre titularidades reales de las empresas, ¿no? Y ya acabo, recuperación de activos. Hay que reforzar esta oficina para recuperación y gestión de activos, sobre todo porque hay que transponer una directiva sobre recuperación y decomiso. Hay que aplicar ya rápidamente la nueva figura del decomiso preventivo, sin condena previa. Es verdad que en términos jurídico-penales había problemas, y la Fiscalía Anticorrupción recientemente nos ha señalado la importancia de modificar la norma para que pueda ser efectiva, pero sí es verdad que en el momento que usted entra en un caso de corrupción y yo conozco que usted tiene estos bienes, se los decomiso inmediatamente, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos viendo cómo se subastaba
un Ferrari de un conocido corrupto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes, y la incautación de bienes vinculados a actividad delictiva en ámbito no penal es otro elemento también fundamental, ¿no? Y finalmente, la cultura de la integridad, que implica 3 ámbitos: formación obligatoria. Yo me acuerdo cuando trabajé, el poco tiempo que trabajé en la administración estadounidense, como interino, lo primero que te obligaban era hacer un curso de ética. Eran 4 horas, poco tiempo, pero lo primero era how to keep out of trouble, cómo evitar que tengas problemas. Conoce las normas éticas y las normas de conflictos de interés, etc. Entonces es necesario que todos los funcionarios hagan, cuando entran a un curso de entrada en ética, conozcan las normas fundamentales, sus deberes, aunque solo sea para evitar que se metan en problemas, ¿no? Y los políticos también deberían tener esa formación, porque ahora tenemos el famoso miedo a la firma, que tiene que ver con que muchas veces te pueden meter en un buen lío simplemente sin que tú te hayas llevado nada, sin mala intención, porque te han puesto a la firma algo que no era lo adecuado. Entonces eso es muy importante. La campaña social será importantísima, con mejoras en los niveles de comunicación sobre la importancia de la protección a los informantes, sobre los canales internos y externos, y todo con evidencias científicas, haciéndolo bien, usando técnicas que nos permitan ser más efectivos. Y luego la idea es hacer una encuesta anual anticorrupción por parte del CIS para conocer la percepción y experiencia de corrupción de la ciudadanía, y luego presentar estos resultados ante las comisiones parlamentarias. Y me quedo aquí, perdone que me he extendido un poco más de lo normal. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por su interesante conferencia. Viendo esta imagen final, vamos, me parece perfecto lo de la formación, la campaña social y la encuesta anual. Yo quería preguntarle si se está haciendo un seguimiento de la ley 223, ¿no? Si hay algo parecido a lo que se hace con transparencia, nos pone a todos las pilas cuando nos hacen preguntas, ¿tiene usted tal cosa, tal otra? Yo no sé si alguna de las preguntas que se hace es sobre si tenemos el canal. Yo, por ejemplo, en mi administración está el canal, pero no hay nadie detrás. Si se hace, yo he intentado hacer algo, he hecho algún comentario y no hay respuesta, claro, ¿no? Entonces, no estaría mal quizá poner datos. Usted dio el de 50% de los ayuntamientos que no tienen el canal, ni por supuesto entonces la protección del informante, ni nada por el estilo. Pero ya digo, el hacer públicos algunos datos, una información somera, y que la tuviéramos todos, quizás podría ser interesante para las entidades locales. Gracias. Sí, sí. Efectivamente, agradezco la pregunta porque me permite hablar de lo mío, de mi libro. Bueno, efectivamente nosotros ahora mismo somos muy pocos, acabamos de empezar. Lo que más me ha preocupado ha sido poder ir seleccionando las 18 primeras personas que tienen que empezar a trabajar conmigo. Lo normal es que lleguemos a 60, 70 dentro de poco, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Y luego está todo el tema tecnológico, que para mí ha sido una pesadilla, porque nunca me creí que hubiera que hacer tantos expedientes para poder tener una página web, ¿eh? Y con 2 ministerios, 4 autoridades distintas para que me aprueben el registro electrónico, la sede electrónica, el portal de internet, la página web, el Geyser. Yo me he vuelto loco, de verdad, y seguimos en ello. Pero toca muy directamente lo que usted me plantea, porque nosotros estamos recibiendo, yo incluso contesto personalmente a las más de 50 peticiones de empresas que nos dicen, este es mi responsable del canal interno, y le tengo que decir, mire, espere por favor, porque ahora mismo no se lo podemos registrar, y para eso necesitamos un formulario con una serie de datos que tenemos que poner en marcha. Espero que ya quede muy poco para poderlo poner en marcha, pero tenemos preparado un cuestionario que todas las empresas privadas, las más de 35.000, y todos los entes públicos nos van a tener que mandar. Cuando recibamos, tienen 2 meses para hacerlo, a partir del momento en que lo pongamos en marcha, tienen 2 meses.
A partir de ahí, cuando recibamos todos, lo que luego haremos es un mapa de todos los organismos públicos y de las empresas afectadas y cruzaremos los datos, y eso es lo que nos determinará saber quiénes tienen y quiénes no tienen. Tercer paso sería, idealmente, establecer un sistema de inspecciones. Es evidente que un ayuntamiento que no tenga el canal interno tiene la posibilidad de ser sancionado con hasta 1 millón de euros. La verdad es que sancionar en el sector público es complicado, pero sí puede haber responsables y pueden tener multas altas, ¿no? Entonces, la idea sería esta, ¿no? Ir por esa vía. Mi opinión es que lo mejor es no ir por la vía de la sanción, sino sería llamar a todos los que no tienen y decirle, oye, póngalo en marcha porque usted se está arriesgando a que... Entonces, esta es la idea fundamental, ¿no? Y luego me van a permitir que les comente otro problema que tenemos ahora mismo, ¿no? La ley establece que nosotros tenemos competencia en la administración del Estado, en nuestro sector público, los entes constitucionales y las empresas privadas, siempre y cuando sus acciones afecten a más de una comunidad autónoma. ¿Qué ocurre con muchas comunidades autónomas? Muchas han generado su propio canal externo y ellas son las que regulan su sector público estatal, su sector público autonómico, perdón, su administración general, su sector público autonómico, algunas incluso sus órganos autonómicos generales y algunas el sector privado. En general hay 8 que más o menos han desarrollado una regulación, sobre todo Cataluña la tiene muy desarrollada, Valencia la tenía muy desarrollada, Andalucía tiene bastante desarrollada, otras 5 están empezando, ¿no? Y el País Vasco en marzo más o menos tendrá su ley. Pero tenemos 8 comunidades autónomas que no tienen canal externo, y yo hasta hace poco pues tenía la intención de actuar. Es decir, si alguien me pedía protección de Canarias, ¿no?, de un ayuntamiento de Canarias, yo dije, pues bueno, yo voy a intentar entrar y protegerle, pero tengo ya informe de la Abogacía del Estado que me dice que no. Con lo cual tengo un problema, y es que necesito que las 8 comunidades, entre ellas Canarias, que no tienen canal externo, que no tienen autoridad, o bien lo creen o bien firmen un convenio con nosotros de acuerdo con la ley, porque si no hay convenio no me dejan actuar. Con lo cual tenemos muchos miles o millones de ciudadanos que no sé qué voy a hacer con ellos, porque si me llega la denuncia no voy a poder protegerles, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy, muy preocupante que tenemos que darle una respuesta, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues nada. Muy bien, muchas gracias.